Más fuerte, procesos. Quiero hablar sobre los procesos. A ver, levanten la mano, ¿cuántos posiblemente están en un proceso ahorita? De un tema de enfermedad, un tema financiero, un tema matrimonial, un tema de, ayúdenme, ¿qué proceso puede haber? Un tema de cambio de ciudad, cambio de casa, un tema, te estás recuperando de alguna cirugía, el asunto del trabajo, el asunto de dónde plantarte, si aquí o otro lugar, Oaxaca, Chiapas o México, ¿verdad? Entonces, levante la mano bien, ahora sí, ¿quién está en un proceso ahorita? Levante la mano. Ok, creo la mayoría y bueno, creo que constantemente nuestras vidas vamos a pasar por procesos. Una de las cosas que el tema de esta mañana son procesos. Los procesos no son malos, los procesos son necesarios. Pero antes de meternos al tema de los procesos, a través de los años me he dado cuenta que existen dos clases de personas. Existen dos clases de personas. Y hay necios. ¿Alguien ha conocido un necio? No ve a nadie, por favor. No vinieron, ¿verdad? ¿Alguien ha conocido a una persona necia, así casi terca, necia? Sí, claro que sí. Pero, ¿sabes una cosa? Hay dos tipos de personas. Hay gente necia, pero hay otro tipo de personas. Y son los necios sabios. Diga conmigo, necios sabios. Los necios no son tan peligrosos. Porque ya sabes que son necios. Son tercos. Ellos no son tan peligrosos. Es gente que de repente menosprecian los consejos, no oyen, no escuchan a nadie, porque son completamente necios. De hecho, la palabra nos enseña en Proverbios capítulo 29, versículo 9, perdóname, Proverbios capítulo 23, versículo 9, dice la palabra: no gastes, fíjate, este versículo está súper interesante, lo vamos a esperar para leerlo en la pantalla. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 29, 23, 9? ¿Qué dice? No gastes, están buscándolo en la NTV, no gastes saliva con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo. Levante la mano, ¿quién no había escuchado este versículo? Levante la mano. Ahora levante la mano, ¿quién sí había leído o escuchado este versículo? Es que creo que yo se los he dicho. Pero es interesante cómo la palabra nos dice que hay gente tan necia, que la Biblia dice que no gaste saliva con los necios. Y amados, yo creo que es un desafío este tema, y que el Espíritu Santo nos ayude a no caminar en necedad. La Biblia dice también, la Escritura dice en el libro de Efesios, que no caminemos como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Entonces hay gente necia, pero esos no son tan peligrosos. Yo creo que los más peligrosos son los necios sabios. Y los necios sabios son estos que cuando tú les preguntas cómo están bien. Que cuando tú les preguntas cómo van, todo bien, gloria a Dios y en victoria, mientras que se están matando en el matrimonio. Hola, no vinieron hoy, ¿verdad? Los necios sabios son gente que tristemente fomentan su sabiduría necia para echar a perder a otros también. Los necios sabios son sabios en su propia opinión,
Pero lo triste es que tú dijeras, no, pues solo se van a ir al hoyo. No, amados, arrastran a otros para llevárselos, como dicen en mi pueblo, entre las patas, entre los pies. Y esos son los más peligrosos. Los necios necios, diga conmigo, los necios necios no son tan peligrosos. Los necios sabios, esos sí son los peligrosos. Porque ellos piensan que están bien, ellos piensan que no necesitan a nadie y no necesitan de nadie. Ese es el peligro que tú y yo podemos estar pasando muchas veces. Los necios necios no son tan peligrosos, pero también es complicado cuando te encuentras con alguien que es completamente necio. Ahora, ¿qué hacer para poder quitar la necedad de nuestros corazones? Dios nos mete en un proceso. Diga conmigo, ¿los procesos son necesarios? Un poquito más fuerte, ¿los procesos son necesarios para quitarnos la necedad de nuestro corazón? Ahora, hay un versículo que lo he traído en mi corazón y el martes con los pastores lo estuvimos orando y le he estado dando vueltas. Dice Proverbios capítulo 27, versículo 22. Si al trigo, el ATLA, si al trigo lo machacas, necesito que me ayudes con los versículos porque me es importante que lo vean. De hecho, el día que venimos a orar, acá en Lámparas, estuvimos orando ese versículo. ¿Qué dice la palabra? Si al trigo lo machacas, ¿qué dice? Puedes quitarle la cáscara, pero ¿qué más? Pero al necio, aunque lo remuelas, ¿qué dice? No se le quitará lo necio. No sé a ti, pero ese versículo me impacta, me asombra y me desafía. Porque está haciendo la comparación del proceso del trigo y está haciendo la comparación de los necios. Y amado, yo creo con todo mi corazón que muchas veces la necedad que traemos en nuestra vida, Dios va a tener que usar procesos en nuestra vida para quitar la necedad. Ahora, pero te quiero decir otra cosa importante. El proceso no te cambia. Diga conmigo, el proceso no te cambia. La actitud que tú y yo tomamos en medio del proceso es lo que nos transforma. La actitud de rendición en medio de la circunstancia que estamos pasando es lo que nos va a transformar. Posiblemente estás en un tema de muy difícil en tu matrimonio, posiblemente separación, posiblemente divorcio, pero escúchame, en medio del proceso no te cambia el proceso, pero sí te cambia cuando tú te rindes en medio del proceso. Cuando Dios encuentra vidas rendidas en medio del proceso, es cuando nuestras vidas son transformadas. Podemos pasarnos toda la vida de proceso en proceso. Y hasta podemos vanagloriarnos de decir, ay pastor, estoy de proceso en proceso. Me enfermé y luego esto y luego aquello. Pero la realidad, escúchame, Dios no quiere dejarte toda la vida en un proceso. Él quiere que te rindas en medio del proceso. Volví a leer el libro de Watchman Nee. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Qué increíble. Esta semana me lo volví a leer. Hay tantas herramientas, lo puedes encontrar en PDF, lo puedes encontrar en el libro y también puedes encontrarlo en audio. Lo volví a leer. Qué refrescante y qué necesario es que tú y yo podamos experimentar los quebrantamientos en nuestra vida y experimentar el proceso en nuestra vida. Porque ahí se va a definir de qué tú y yo estamos hechos. Hay mucha gente que cuando viene un sufrimiento le saca la vuelta y dice, no, yo no quiero sufrir. Pero ¿qué crees? Te tengo una noticia. Siempre el proceso nos va a alcanzar a todos. Nadie nos vamos a escapar del proceso. Ovejas,
congregantes, creyentes, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y hasta querubines también. Van a experimentar el proceso de Dios. Ahora, quiero mencionarte 4 cosas que le sucede al trigo según este versículo. Número 1, apúntele. El trigo, porque hace la comparación la palabra con el trigo y el necio. El trigo no discute el proceso. ¿Sí te acuerdas del versículo? Si al trigo lo machacas, puedes quitarle la cáscara. Si tú verdaderamente eres trigo, no vas a discutir los procesos en los que Dios se está metiendo. El trigo no discute el proceso, el necio discute el proceso. El trigo fue diseñado para ser procesado. Amados, tú y yo venimos a esta iglesia a Conquistando Fronteras. Te tengo una noticia. Claro que Dios te va a bendecir, claro que Dios te va a sanar, claro que Dios va a restaurar lo que tenga que restaurar en ti, pero también Dios va a triturar tu vida. Ya no vengo, salgo corriendo inmediatamente de aquí, ¿verdad? Te tengo una noticia, la iglesia, Dios tiene un molino para triturar el trigo. Y el trigo no discute el proceso. El trigo fue diseñado. ¿Dónde estás, Julio? Pásame el trigo. Trajimos algo que se parece más o menos, creo que sí es trigo, nomás el trigo. Pásame las ramitas. Escúchame, si tú y yo somos trigo, la Biblia dice que fuimos diseñados, dice el versículo, si al trigo lo machacas, ¿qué va a suceder? Se le quitará la cáscara. El trigo fue diseñado para ser procesado. El necio dice que todo proceso es injusto. Pero ¿por qué me tocó este marido? ¿Pero por qué me tocó esta esposa? ¿Pero por qué me está yendo por como me está yendo? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué tengo que vivir en este lugar? ¿Por qué tengo que vivir en esta ciudad? Y empieza a alegar y empieza a decir que todo el proceso de su vida es injusto. El necio siempre está discutiendo cuando se trata de entrar a un proceso. ¿Cómo se machaca el trigo? ¿Alguien le sabe? ¿Cómo se machaca el trigo? A golpes. A ver si me pueden conseguir una varita o algo que tengan por ahí. Se me olvidó de pedirles la varita. El trigo, para ser machacado, ahora sí creo que necesito la mesa, si me ayudan. El trigo necesita ser machacado, necesita golpear para separar la cáscara. Y es ahí donde no nos gustan los procesos. Por ahí está bien. Entonces, ay, perdóname. Le estoy echando aire a vos, ¿verdad? Es el trigo. Haga de cuenta que tenemos que darle golpes tras golpes al trigo para separar la cáscara. Lo que estás viviendo hoy, ahorita, es que Dios quiere limpiar tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Se golpea para separar la cáscara. Dios separa lo superficial y lo que hay dentro de ti y se expone su interior. Y lo más tremendo es que el trigo pierde su forma, pierde su forma original. ¿Qué es lo que sucede? Este trigo, de tanto estarlo machacando, se va a terminar convirtiendo en harina. Pero mientras estamos en el asunto de que nos están machacando, el asunto, obviamente eso va a doler. Pero va a ser necesario en nuestras vidas. ¿Esto qué es? Ah, ¿esto es trigo? ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces, la única manera, haz cuenta que así está plantado, pero así es cuando lo cosechamos. Y el trigo tiene una carcasa que a través ay, gracias.
¿De dónde la sacaste? ¿De la de Yaretsi? ¿Dónde está Yare? Está dando clases, ¿eh? Tenemos que darle y darle para separar el trigo y cambiar su forma original. Escúchame, si tú eres verdaderamente trigo, no vas a estarte quejando de los procesos. Si tú eres necio, vas a estarle echando la culpa a todo el mundo, al gobierno, a tu familia, a tu apellido, al pastor, al vecino, a tu papá, a tu mamá, a tu papá que te dejó, a tu abuelita que te abandonó, que te traumó, que quién sabe qué tanto, porque los necios así son. Le echan la culpa a todos, se victimizan. Pero si tú verdaderamente eres trigo, escucha muy bien, vas a ser transformado. Tu forma original de ser trigo va a ser cambiada a ser harina, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Si tú tienes en Conquistando Fronteras 3, 4, 5 años, escúchame, tiene que haber un cambio en tu vida verdaderamente. Pero si tú sigues en lo mismo, es que has evadido los procesos o como consecuencia has estado caminando como necio y no has dejado que el proceso sea terminado en tu vida. Tú y yo tenemos que ser transformados, amados, de veras. Porque si no, entonces nada más venimos acá a, no sé, a fingir que somos trigo. Entonces, Dios golpea y separa la cáscara. Dios separa lo superficial y lo que hay dentro y se expone su interior y pierde su forma original. Si tú y yo seguimos igual, estamos manifestando de que seguimos siendo necios. Venimos a la iglesia para ser procesados, pero el propósito de que Dios te procese es que tú cambies. Dios va a quitar la cáscara. ¿Cuál es el propósito de tanto golpe de repente que tenemos en nuestras vidas? Es que Dios quiere quitar la cáscara. La cáscara representa la necedad, representa el orgullo, representa la autosuficiencia, representa el caminar aislado. La cáscara representa toda aquella dureza que tú y yo tenemos en nuestro corazón. El proceso, diga conmigo esto muy importante, el proceso no es para destruirme, es para purificarme. Entonces, pero los necios constantemente se van a victimizar. Y yo no quiero caminar víctima de las circunstancias. Yo quiero experimentar en mi vida el poder de Dios. Los sabios se rompen y cambian. ¿Qué es lo que viene en ese libro que les comenté? Que tú puedes determinar estar 40 años en el desierto, así como Israel, o aprender rápido y decir, no, voy a cambiar completamente. Hace muchos años cuando yo leí ese librito, yo dije, no me voy a quejar, ya no voy a chillar, entiendo que estoy en un proceso y voy a ser inteligente, voy a decir, ¿qué cambio, qué transformo en mi vida? Para que yo no esté 40 años en este desierto o en este proceso. Entonces la cáscara es la necedad, la autosuficiencia. La segunda cosa que encontramos es que el molido define si eres harina o eres polvo nada más. Ahora, una de las cosas que encontramos aquí es cuando está sembrado, aquí es cuando ya está en grano y faltó el molino, lo metemos al molino y sale como harina. ¿Esto es harina, Julio? ¿Qué? ¿Más seca? ¿O qué es? ¿Es harina? Ah, ok. Yo le hago una pregunta. ¿Podemos traer cal aquí? ¿Y sí o no se parece la cal? Obviamente los que se dedican a la construcción, Artemio, hay diferencia. Puedes notar la diferencia entre la cal y la harina. Podemos traer cemento blanco, pero las tres cosas pueden estar trituradas. Pero el resultado sería muy diferente, ¿sí o no? ¿Qué sucede, Artemio, cuando le pones agua a la cal? ¿Cómo? Se pone dura. Y al cemento blanco no se diga. Al cemento blanco igual. Más duro.
la cal se pone dura y el cemento blanco se pone piedra. Si tú realmente eres trigo y te dejas procesar y te conviertes en harina, Dios quiere que tú, el plan original es que tú seas de beneficio para otros. Pero muchas veces podemos caer en el asunto, podemos moler cal, cemento blanco, o podemos moler hasta piedra, pero la realidad muchas veces el proceso en nuestras vidas puede volvernos completamente duros. Yo tengo una pregunta, en el proceso que estás viviendo ahorita, ¿tú eres una persona dócil y tierna o eres una persona endurecida? Mucha gente de repente por el proceso se empieza a endurecer. ¿Y sabes cómo lo manifiestas? En sus palabras, en sus acciones, en cómo responde, en cómo actúa, en cómo resuelve las circunstancias y los problemas. ¿Qué es lo que está pasando? El proceso te está endureciendo. Y muchos de nosotros de repente el proceso nos está endureciendo profundamente. Pero la realidad es que Dios quiere transformar tu vida. Yo tengo una pregunta. ¿Eres harina? ¿Verdaderamente? ¿Qué sigue después de la harina? Me estoy haciendo mi chilaquil acá, ¿verdad? Cuando el propósito de Dios es el molino, define si eres harina o eres polvo inútil. El trigo molido correctamente produce harina. El necio triturado produce frustración. Vamos a repetir esta frase. El trigo molido, todos juntos, el trigo molido correctamente produce harina. El necio triturado produce frustración. Tú y yo vamos a estar en constante presión y el propósito de esa presión es que tú y yo cambiemos. Pero la realidad es que muchas veces estamos en constantes ciclos, en constantes ciclos en nuestra vida y no hemos cambiado. Hay ocasiones que de repente gente te cuenta lo mismo y 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 te cuenta lo mismo. Y tú dices, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le ayudo? Es que no ha pasado el ciclo que está viviendo. No ha pasado el proceso en el cual está viviendo. Ahora, punto número 3. La harina no sirve hasta que se mezcla y se somete. Fíjate todo el proceso. Primero fue trigo plantado, luego fue grano de trigo, luego harina y ahora le agregamos agua y le agregamos levadura. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando se trata? ¿Alguien es panadero acá? Levanten la mano, ¿quién es panadero? Nadie es panadero. Todos son licenciados. Gloria a Dios. Pero una de las cosas que le agregamos, yo fui panadero a los 8 años de edad. ¿Y tú también fuiste panadero, Jesús? Y sabes una cosa, ni daba a la mesa. Me tenían que poner un banquito, ¿verdad? Explotación infantil. No, mi mamá no me obligó, yo quise aprender un oficio. Y la verdad, la neta, la panadería es muy bonita. Es muy bonita. Pero una de las cosas es que es muchísimo trabajo. Tienes que agregarle, en el caso del pan amarillo, mi esposa se burla de mí porque nunca le he hecho un pan. Dice, tú fuiste panadero, pero nunca has más cocinado un pan, ¿verdad? Y le digo, pues que necesitamos el horno y ya salgo con mis rollos, ¿verdad? Pero sabes una cosa, tienes que agregarle la harina, tienes que agregarle, para el pan amarillo es harina, sal y levadura. Humedecida, no sé si hay otro tipo de levadura en este tiempo. Semihúmeda, como le decían. Y sabes una cosa, era echar la harina, echar el agua y tú tienes que empezar a amasar. Cuando empieza el triturado, cuando empiezas a convertirte en harina,
Eres grano y luego te trituran. Y luego el asunto de amasar. Hay muchos que se rinden ahí en el tema de amasar. Completamente perdió su forma original, ¿sí o no? Si tú y yo estamos en las manos de Dios, amados, ten por seguro que Él va a llevarte a buen puerto y que Él va a cumplir su propósito en ti. Pero ten mucho cuidado de salirte de las manos del Señor. Ten mucho cuidado de que el proceso te endurezca y estés enojado con todo mundo y te victimices. No, no podemos echarle la culpa a la gente. Tenemos que dejarnos amasar. Dile que está a tu lado, déjate amasar. Y una de las cosas que tienes que hacer, bueno, tienes que agarrar y empezar. Bueno, este es masa. Ahorita van a hacer unas tortillas para el talento. Pero escucha muy bien, esto no nos gusta a muchos cristianos. Y aquí es donde muchos se rinden. La harina no sirve hasta que se mezcla y se somete, se amasa y pierde completa independencia. Deja que Dios termine su obra en tu vida. Deja que Dios termine de amasar tu vida y quite la carcasa y quite todo lo que está ahí. El trigo ya fue quebrantado y el propósito es que tú llegues a convertirte en un pan para beneficio de otros. Este asunto de la harina y este asunto de la amasada tiene que ver con gente en autoridad, mentores, gente en comunidad. Para eso es la iglesia. Aquí nos amasamos. Aquí nos pulimos unos a otros. ¿Sí o no? Pero muchas veces queremos desistir de todo el proceso. Y Dios quiere quitar la necedad de nuestras vidas completamente ya, para que podamos ser transformados. Gracias, Nay. Gracias. Entonces el versículo lo leemos otra vez, por favor. Si al trigo lo machacas, ¿qué dice? Proverbios 27-22. Si al trigo lo machacas, puedes quitarle la cáscara, pero al necio, aunque lo remuelas, no se le quita lo necio. Lo más terrible que te puede pasar es que tú estés en un proceso y salgas igual y no haya un cambio ni una transformación en tu vida. Y venga otro proceso y salgas igual y no haya un cambio en tu vida. Venga otro proceso y tú y yo no seamos transformados. Eso es lo más terrible que nos puede pasar. Hay gente que de repente tú dices, ¿por qué no va a cambiar? Y a mí me asusta eso. La última parte del versículo cuando dice, aunque machaques al necio, aunque lo remuelas, no se le quitará lo necio. Amados, que lo que estás pasando te lleve a que puedas depender más del Señor y que puedas estar más humilde y que puedas decir, sí, Señor, lo que tú digas y como tú digas. Me preocupa que de repente gente siga igual y que no cambie. Me preocupa bastante. La cuarta cosa, lo repito de nuevo, recapitulo. El trigo no discute el proceso, el necio sí. Número 1. Número 2, el molido define si eres harina o eres polvo inútil. Número 3, la harina no sirve hasta que sea mezclada y se someta. Y número 4, no lo trajimos acá para no causar ningún accidente, pero el fuego definirá si verdaderamente tú eres pan, si eres trigo procesado o eres una persona que ha caminado en necedad toda su vida. Yo le hago una pregunta, una de las cosas más bonitas una de las cosas más ricas es comer un pan salido del horno, ¿sí o no? ¿Alguien ha comido un pan salido del horno? A ver, platíqueme, ¿qué le han puesto?
El mollete. Mollete, hermano. ¿Quién? ¿Un amarillo? ¿Con qué, hermano Isidro? ¿Con qué? ¿Qué le ha puesto? ¿Solito o con algo? No, yo le pongo con queso. ¿Plata de miel? La nata de la leche. ¿Ok? ¿Qué han comido con el pan caliente? ¿Qué le han puesto? ¿Panquecitos? ¿Ok? ¿Alguien ha comido pan caliente acá? ¿Sí o no es delicioso? Yo trabajé en una panadería donde hacían bolillo y no, hombre, era neurasténico el panadero. De 2 de la mañana a 9 de la mañana era pura mentada de abuela. Como a las 9:30 nos está pidiendo perdón a todos. Pero sabes una cosa, a las 4 más o menos de la mañana era un hambre. Aquellos que han trabajado de noche, se te cambia tu rollo del comer, ¿verdad? En la hora de la madrugada te da hambre. Pero sabes una cosa, lo que define si tú eres trigo procesado es que, escúchame, te vas a convertir en una persona, en un pan delicioso que huele rico para que otros lo coman, para que otros lo disfruten y para que tú seas beneficio para otros. Ese es el propósito de tu vida. No te rindas en el proceso. No te amargues en el proceso. No quieras tirar la toalla en el proceso. No le eches la culpa a 1000 gentes en el proceso. Dios tiene un buen plan y Dios quiere llevarte a un buen puerto. ¿Sale? Y aquí es el lugar donde tú y yo somos procesados. ¿Ok? Póngase de pie, por favor. ¿Sabes qué dice Watchman Nee? Que hay mucha gente que de repente desgasta todas sus fuerzas en su trabajo, en su familia, que no tiene ni fuerza, no sabe administrar sus fuerzas. Y él dice, tienes que aprender a administrar tus fuerzas para que tú puedas pensar en otros. Y él empieza a hablar sobre el tema de las ocupaciones. Dice, si tú no eres disciplinado para cuidar tus fuerzas físicas, mentales, tiene su lugar el trabajo. Yo no estoy diciendo que no trabajes, pero lo que estoy diciendo es que es importante de que tengas fuerza física y emocional para que te puedas preocupar por otros. Y hay mucha gente que de repente está en sus rollos, está con un espejo acá. ¿Qué es lo que necesita muchas veces hacer Dios? Pues meternos en un proceso para sacarnos de ahí y hacernos saber que hay una necesidad y hay que hacer algo para el Señor. Yo estoy súper emocionado, van a ir a Zacatlán, se llama Zacatal al pueblito. Me habló el hermano Mario Córdoba de Ensenada, el administrador de la casa hogar que les he contado. Me marcó y me dijo, Beto, necesito 6 jóvenes para ese lugar, 3 días. Y le digo, sí hay jóvenes en Conquistando Fronteras. Y agradezco mucho que buscaron maneras, pidieron permisos, buscaron maneras, van a invertir el tema, su tiempo, su trabajo y todo el asunto. Y vamos a poner nuestro granito de arena ahí. Y que es importante de que participemos con los kids que nos están invitando, de que podamos participar. No podemos ir posiblemente por las ocupaciones, pero sí podemos participar y ayudar a ese lugar donde se va a levantar esa obra ahí en Zacatal, Zacatal, porque de eso se trata. Todo este proceso es para que, se me olvidó traer el pan amarillo,
es para que seas de beneficio para otros. Ay, porque Dios la trae conmigo. Porque Dios quiere que termine siendo un pan amarillo. Bueno, ¿a alguien le gusta el amarillo? No, ya son fresas, ¿no? Puro pan de la Rome nada más, ¿verdad? O no sé de dónde comen. Pero sabes una cosa, el propósito es que tú seas de beneficio para otros. No, hombre, es un chorro de trabajo hacer pan amarillo. Terminas de cocinar todo el pan, un bulto de 40 kilos salen como 700 piezas de pan amarillo. Es un chorro de trabajo. Tienes que ponerle el ajonjolí y luego lo amasas y lo dejas ahí, lo torteas y lo dejas en unas tablas para que empiece a fermentar y ya lo metes al horno. Y el horno tiene que estar bien caliente. El pan amarillo, si el horno no está caliente, sale todo horrible, así todo chato o como todo aplastado. Pero cuando el horno está bien caliente, el pan amarillo florea. Lo cortas con unas navajitas de ahí del baño, no, no es cierto, de unas navajitas nuevas y florea y es maravilloso. Pero muchos de nosotros nos está quitando la fuerza el proceso. No desistas. Hay mucha gente que de repente agarra, Dios no me contestó. Así, hemos tenido casos aquí en la iglesia. Dios no, tú no me contestaste, no me cumpliste lo que te pedí. Chao, nos vemos. Y agarra monte. Cálmate. Acabamos de llegar. ¿Verdad? No te puedes amargar de esa manera con Dios. ¿Sale? Que el Espíritu Santo nos ayude para que cada proceso que vivamos podamos dejarnos procesar por Él. ¿Vale? Digo que está a tu lado, no renuncies al proceso. No renuncies. Deja que Dios termine su obra en ti y que Dios haga su trabajo en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Que Dios termine su obra. ¿Sale? Perfecto. Bueno, vamos a orar. Que el Espíritu Santo pueda